Hola, me llamo Evan. Tengo 32 años. Hace 3 meses, yo era solo el tipo que arreglaba televisores en una tranquila urbanización cerrada donde cada cual iba a lo suyo. Entonces, mi vecina casada llamó a mi puerta con un mando roto y una sonrisa cautelosa. Estaba agachado detrás de su mueble de televisión, linterna en mano, cuando ella se inclinó cerca y susurró: Te mereces una pequeña recompensa extra. El aroma de las velas de eucalipto y su perfume se mezclaron con el polvo cálido de las rejillas del televisor, y supe que ambos estábamos a punto de cruzar una línea que no podríamos desandar. Déjame en los comentarios la ciudad desde la que me lees, y dime, ¿habrías dicho que sí? Vivía en una tranquila urbanización cerrada, donde el sonido viajaba en las noches tranquilas y todo el mundo conocía tus asuntos antes que tú. Me llamo Evan y tenía 32 años, arreglando televisores y sistemas de sonido para quien me pagara. Me mantenía aislado en una modesta casa de alquiler al final de Maple Ridge Circle, con mis herramientas colgadas con precisión en ganchos y mi vida organizada como la soledad te enseña a organizar las cosas. Los Whitfield se mudaron a la casa de al lado un martes de septiembre. Graham conducía un BMW negro. Margot bajó del coche con unos pantalones de lino que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Su hija Tess saltó del asiento trasero con una mochila cubierta de pegatinas de teclas de piano. Observé desde la ventana de mi cocina cómo inspeccionaban su nuevo reino. Graham señalaba los límites de la propiedad. Margot tocó el marco de la puerta como si lo estuviera bendiciendo. Tess corrió directamente al columpio que los anteriores dueños habían dejado. Esa noche vi sus luces encenderse una por una, primero el salón, luego la cocina, luego lo que supuse que era la habitación de Tess arriba. La última fue la habitación principal. La luz permaneció encendida hasta casi medianoche. Llevaba 3 años observando las luces en este vecindario. El señor Donnelly, el viudo jubilado de enfrente, tenía la luz de su porche con un temporizador. Lena Park, de la Asociación de Propietarios, enviaba mensajes de grupo sobre las entregas usando un código: un parpadeo para paquetes, dos para mensajes urgentes. Pero nunca había visto a nadie usar dos parpadeos. Hasta las 2 de la madrugada de un viernes de octubre, estaba en el fregadero de mi cocina, aclarando una taza de café, cuando la luz del porche de Margot parpadeó 2 veces, rápido, deliberado. Luego se quedó fija de nuevo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, tumbado en la cama, reproduje el mensaje. Solo respiración. Luego una voz suave. Yo... Y la llamada se cortó. A la mañana siguiente, estaba en mi pequeño patio regando una planta que ya se estaba muriendo. La valla entre nuestras propiedades tenía quizás 1,20 m de altura. Podía ver su patio trasero, donde Tess dibujaba con tiza en las losas del patio. «Buenos días», llamé. Ella levantó la vista y saludó. «Hola, estoy dibujando un piano». «Qué bien. ¿Tocas?» «Sí, mamá dice que estoy mejorando mucho». Margot apareció en la puerta corredera con una taza de café. Llevaba un albornoz blanco que captaba la luz matutina. Cuando me vio, dudó. Luego salió. «Usted debe ser nuestro vecino», dijo. «Soy Margot. Evan, bienvenida al vecindario». Ella sonrió, y fue una sonrisa cautelosa, ensayada. «Gracias. Todavía nos estamos asentando». El sábado por la tarde, llamó a mi puerta. Estaba en mi escalón sosteniendo un mando a distancia negro y una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. «Siento molestarle, pero nuestro televisor simplemente se ha muerto. Graham está en una conferencia hasta tarde, y pensé que quizás...». Miró mi furgoneta de trabajo en la entrada. «¿Le importaría echar un vistazo?» Tomé mi bolsa de herramientas y la seguí al otro lado de la línea de propiedad que, de alguna manera,
Se sentía como si cruzara a otro mundo. Su salón olía a velas de eucalipto y a algo caro que no podía identificar. Sofá de lino, fotos de boda enmarcadas en estanterías empotradas. Todo coordinado en tonos crema y gris suave. El televisor era de 65 pulgadas, montado sobre una consola que probablemente costaba más que mi furgoneta. Me arrodillé detrás de él, quité el panel trasero y empecé a rastrear los cables. Las entradas HDMI se ven bien, dije. La fuente de alimentación está bien. ¿Cuándo se quedó la pantalla en negro? Esta mañana, justo en medio de los dibujos de Tess. Ella se arrodilló a mi lado para sostener un cable fijo. Su perfume era sutil, floral. Sus manos eran suaves de una manera que te decía que nunca había cambiado el aceite de un coche ni desatascado un desagüe. Te mereces una pequeña recompensa extra, susurró. Me quedé helado. Se dio cuenta de cómo sonaba y rió, nerviosa. Quería decir un té y no tener que cocinar sola. Otra pausa. Graham no volverá hasta las 10. Acepté el té. Earl Grey en una taza de cerámica que tintineó suavemente contra un posavasos de mármol. Hablamos de la mudanza, de que Tess empezara en un nuevo colegio, de lo diferente que se sentía el silencio suburbano después del ruido de la ciudad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lena Park. Bienvenidos, Whitfield. Hice una foto para el boletín de la Asociación de Propietarios. Adjunta, había una foto del porche delantero de Margot con mi caja de herramientas claramente visible en los escalones. Volví al televisor y encontré el problema en el menú de configuración. Los controles parentales se habían activado de alguna manera, bloqueando todo. Tardé 2 minutos en arreglarlo. Es raro, dije. Estos no suelen activarse solos. Margot se quedó en silencio un momento, mirándose las manos. Graham, le preocupa lo que Tess ve cuando no está en casa. Debe haberlo configurado y olvidado decírmelo, pero por su voz pude notar que no era toda la verdad. En realidad, dijo, tan bajo que casi no lo oí, creo que entré en pánico por el silencio. No estoy acostumbrada a estar sola en una casa tan grande. Me entregó un trozo de papel doblado en lugar de dinero en efectivo. Gracias, dijo, por no hacerme sentir tonta. Salí por la verja lateral. Mientras caminaba a casa, noté cómo las persianas del señor Donnelly se cerraban de golpe. En el escalón de mi entrada, desdoblé el papel, con letra cuidada. Gracias por la amabilidad. M. El domingo por la mañana, Graham apareció en los escalones de su entrada mientras yo cargaba equipo en mi furgoneta. Se acercó con una taza de café y una sonrisa amable que, de alguna manera, se sentía como una prueba. Usted debe ser el técnico de sonido y vídeo, dijo. Soy Graham. Gracias por ayudar a Margot ayer. No hay problema, solo un arreglo rápido de la configuración. Ella mencionó que fue muy minucioso. Tomó un sorbo de café, estudiándome. En realidad, he estado pensando en actualizar nuestro sistema de sonido. ¿Te interesaría instalar un sistema de sonido envolvente? Antes de que pudiera responder, Tess salió corriendo por la puerta principal. Papi, ¿podemos desayunar tortitas? Margot la siguió, con vaqueros y un jersey que la hacía parecer más joven. Cuando me vio hablando con Graham, algo cruzó su rostro. Cautela, quizás, o miedo. Evan me estaba hablando de sonido envolvente, dijo Graham. Qué bien, respondió Margot, pero su voz era cuidadosamente neutra. ¿Qué tal el martes por la tarde? Continuó Graham. Después de que Tess se acueste, así podemos probar bien los niveles. Acepté porque negarme habría parecido extraño. Mientras regresaba a mi furgoneta, Lena Park me envió un mensaje privado. Eres un salvavidas por aquí. El martes por la tarde, llegué a las 7 con una caja de altavoces y un carrito con cables. Graham me guió al salón donde ya había movido los muebles para crear lo que él llamaba
zonas de colocación óptima. Hice algo de investigación, dijo, sentándose en el sillón con una cerveza. Montaje 5.1, ¿verdad? La ubicación del subwoofer es clave. Mientras calibraba los niveles, me hizo preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. ¿Vivía solo? ¿Estaba ocupado la mayoría de las noches? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo trabajos de audio y vídeo? ¿Tenía familia cerca? Margot trajo tazas de café y se sentó en el extremo del sofá mientras Tess se acurrucaba entre los cojines viendo dibujos animados en una iPad. Cuando extendí la mano para coger el mando y probar la respuesta de los graves, los dedos de Margot rozaron los míos, solo por un segundo, pero ambos lo sentimos y ambos nos retiramos. Desde el porche del señor Donnelly, al otro lado de la calle, llegó un leve clic, su cámara de seguridad ajustando el enfoque. Fingí no darme cuenta. Mientras recogía mi equipo, Graham me acompañó hasta la puerta. Suena genial, dijo, dándome una palmada en la espalda con demasiada fuerza. Margot mencionó que fuiste muy atento a los detalles. La semana siguiente, una tormenta se desató. Estaba cenando cuando mi teléfono vibró. Margot, la luz no para de parpadear. Me preocupa que los picos de tensión dañen los nuevos altavoces. Cuando llegué, la lluvia golpeaba su tejado y la electricidad se había ido por completo. Margot abrió la puerta con una vela, el pelo ligeramente húmedo por una gotera en alguna parte de arriba. Lo siento, dijo. Probablemente reaccioné de forma exagerada. Más vale prevenir que lamentar. Tess estaba acurrucada en el sofá con una linterna, leyendo un libro. Graham estaba en el sótano revisando el cuadro eléctrico. Margot había encendido velas por todo el salón y la luz cálida hacía que todo se sintiera más pequeño, más íntimo. «¿Puedo instalar un protector de sobretensiones cuando vuelva la luz?», dije, para asegurarme de que todo esté a salvo. Cuando las luces parpadearon y se encendieron, Tess vitoreó. Graham reapareció del sótano. «Crisis evitada», dijo. «Gracias por venir». Mientras me acompañaba hasta la puerta, restablecí el protector de sobretensiones que había instalado antes. Todo funcionaba correctamente, pero al llegar al pasillo, Margot estaba allí, sosteniendo una vela que se había consumido hasta el final. «Gracias», susurró, «por quedarte, por asegurarte de que estuviéramos a salvo». Algo en su voz, gratitud mezclada con algo más profundo, me hizo acercarme. Sin pensar, solo respondiendo a la dulzura de sus ojos y a la forma en que la luz de la vela iluminaba su cabello. Acercó mi frente a la suya, breve, cauteloso. No fue un beso, pero lo suficientemente real como para que ambos contuviéramos la respiración. Luego me separé. Ella apagó la vela, salí por la verja lateral, mis manos temblaban mientras echaba el pestillo de la valla tras de mí. A la mañana siguiente, colgué mis herramientas en sus ganchos con una precisión extra, organizándolo todo 2 veces. Mi teléfono mostró un mensaje de grupo de la Asociación de Propietarios de Lena. Fiesta de la urbanización el sábado. Cena compartida y mercadillo. Durante los siguientes 3 días, Margot me envió pequeños mensajes con peticiones. Miércoles, ventana de la cocina atascada. Jueves, bisagra chirriante en la puerta de Tess. Viernes, tapa de enchufe suelta en la habitación de invitados. Venía durante el día mientras Tess estaba en el colegio. La verja lateral siempre estaba abierta. El té siempre estaba esperando. Hablábamos con cautela de cosas seguras, el tiempo, los cotilleos del vecindario, las clases de piano de Tess. Pero debajo de la conversación cautelosa había algo más, la forma en que decía mi nombre. Cómo se quedaba un poco demasiado cerca al señalar el problema. Cómo sus notas de agradecimiento se hacían más largas, más personales. El viernes por la tarde, estaba reemplazando la tapa del enchufe cuando Lena apareció con un plato de magdalenas.
¡Sorpresa!, llamó por la puerta principal. Me tiré detrás del sofá, arrastrando mi bolsa de herramientas conmigo. La cinta métrica se me escapó de la mano y rebotó contra el suelo de parqué. «Oh», dijo Margot demasiado alto, «se me ha caído el mando». Oí los tacones de Elena resonar mientras examinaba la habitación. «2 tazas de café», dijo. «¿Esperabas a alguien?» «Solo recogiendo de antes». Después de que Elena se fue, Margot y yo nos sentamos en extremos opuestos del sofá, sin hablar. Finalmente, ella dijo: «Esto se está complicando». «Sí, quizás deberíamos...» «Sí». Pero ninguno de los dos terminó la frase. El mercadillo del sábado se extendía a lo largo de toda la urbanización. Puse una pequeña mesa con cables y adaptadores de repuesto que nunca usaba. Graham vendía una cafetera expreso que parecía nueva. Margot coordinó el puesto de limonada de Tess con la eficiencia de alguien acostumbrado a organizar eventos benéficos. Lena circulaba con su teléfono, haciendo fotos y preguntas animadas sobre los artículos de todos. El señor Donnelly me compró un cable USB por 50 céntimos. Se inclinó y dijo en voz baja: «A veces, la línea es el único salvavidas». No estaba seguro de lo que quería decir hasta que Graham apareció junto a mi mesa. «Gran afluencia», dijo, observando la actividad del vecindario. «¿Sabes? Es agradable tener a alguien de confianza cerca». Margot mencionó que ha sido muy servicial. Me dio otra palmada en la espalda, más fuerte esta vez. ¿Te pasas el lunes por la tarde? El subwoofer necesita calibración. Esa noche, desplazándome por las fotos del boletín de la Asociación de Propietarios de Lena, lo vi. Una toma del porche delantero de Margot de principios de semana. Mi caja de herramientas en los escalones. Clarísimo. Me quedé mirando la foto, imaginando el ángulo desde el que Graham lo vería, las preguntas que podría hacer, la forma cautelosa en que me había estado observando durante nuestras conversaciones. El domingo escribí un mensaje a Margot. Quizás debería saltarme el lunes. Estoy ocupado con otros clientes. Pero antes de que pudiera enviarlo, Graham me envió un mensaje primero. «Con ganas de mañana. Estás por aquí mucho últimamente. Aprecio mucho la ayuda». El subtexto era claro. El lunes por la tarde, me quedé en mi puerta con mi bolsa de herramientas, debatiendo. Finalmente, decidí seguir adelante, pero solo por la puerta principal, con Graham presente todo el tiempo. Margot abrió la puerta con un vestido azul que hacía que sus ojos parecieran más oscuros. «Hola», dijo, y había algo cauteloso en su voz. Graham apareció un segundo después. «Momento perfecto. Vamos a arreglar esto». Calibré rápidamente, narrando cada paso en voz alta para mayor transparencia. Ajusté la frecuencia de cruce. Probé la alineación de fase. Expliqué cada configuración a medida que la cambiaba. «Suena perfecto», dijo Graham después de 5 minutos. «Realmente sabes lo que haces». Mientras recogía, Margot me entregó una botella de agua. Nuestros dedos se tocaron brevemente, y ella deslizó un post-it doblado en mi palma. Afuera, lo leí bajo una farola. Por un tiempo, no más, lo siento. El lunes por la noche, esperé en la ventana de mi cocina a que la luz del porche parpadeara. Se mantuvo fija, sin parpadeos. El martes por la noche, lo mismo. El miércoles, aumenté mis paseos nocturnos, contando pasos para evitar mirar directamente su casa, pero conocía el horario de la luz de memoria, encendida al anochecer, apagada a las 11, nunca un parpadeo. El jueves por la tarde, al regresar de un trabajo al otro lado de la ciudad, encontré una pequeña bolsa de papel en mi escalón. Dentro, un mando a distancia universal y una nota doblada con la letra cuidada de Margot. «Echo de menos nuestra calma. M». Programé el mando esa noche, añadiendo etiquetas sencillas para cada entrada. El viernes, antes del amanecer,
Lo coloqué de nuevo en su escalón con una nota mía. Para noches de cine. No se necesitan más arreglos. Nadie me vio. La calle estaba vacía, excepto por la luz del porche del señor Donnelly y el zumbido lejano de los primeros viajeros en la carretera principal. Pero sabía que esta rutina tranquila había terminado. Pude sentir que terminaba como sientes que cambia el tiempo, algo en el aire, un cambio de presión que significaba que se avecinaban tormentas. Solo que no sabía si la tormenta lo limpiaría todo o destruiría lo que habíamos construido cuidadosamente en los espacios entre lo permitido y lo que deseábamos. El viernes, después del colegio, estaba cargando cables en mi furgoneta cuando oí pasos corriendo. Tess apareció en la línea de la valla, su mochila rebotando, con los ojos brillantes de emoción. Evan, ¿vendrás a mi noche de talentos? Voy a tocar el piano. Antes de que pudiera responder, Graham apareció detrás de ella, caminando con ese paso mesurado que significaba que había estado escuchando nuestra conversación. Nos encantaría tu apoyo, dijo, extendiendo la mano para un apretón que duró un segundo de más. Su agarre era firme. Una prueba. Mañana por la noche en el colegio de primaria Meadowbrook, a las 7 en punto. Margot se quedó detrás de ellos en el umbral, con los brazos cruzados, los ojos vidriosos con algo que no pude descifrar. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella desvió la vista. Me encantaría, dije, porque rechazar la invitación de una niña de 9 años habría gritado culpabilidad más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Estupendo, dijo Graham. Significa mucho tener vecinos que se preocupan. Esa noche rodeé la fecha en mi calendario de pared y me senté muy quieto en la mesa de mi cocina, mirando mis manos. El sábado por la tarde, conduje hasta el colegio de primaria Meadowbrook y aparqué 3 filas detrás de la entrada principal. Las familias entraban al edificio llevando flores y cámaras. Reconocí a algunos vecinos, incluida Lena Park, quien saludó y señaló su teléfono como si ya estuviera planeando publicaciones para las redes sociales. El auditorio era pequeño, con sillas plegables dispuestas en filas irregulares. Me senté 2 filas detrás de los Whitfield, lo suficientemente en diagonal como para ver sin ser obvio. Graham tenía el brazo alrededor de los hombros de Margot. Ella llevaba un vestido negro y pendientes de perlas, luciendo como si perteneciera a la sinfonía en lugar de a un festival de talentos de primaria. Tess apareció tercera en la lista, con un vestido azul marino y medias blancas. Se sentó al viejo piano vertical y anunció: voy a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. Sus pequeños dedos encontraron las teclas y las primeras notas llenaron el auditorio. Lenta, melancólica, inquietantemente hermosa para una niña de 9 años. A mitad de la pieza, las luces parpadearon, un breve pico de tensión, común en edificios antiguos. Durante quizás 3 segundos nos sentamos en la oscuridad, escuchando las notas del piano flotar en el aire oscuro. En esa oscuridad sentí una mano rozar la mía, dedos buscando. La mano de Margot encontró mi muñeca, la sujetó durante un latido. Su pulso se aceleraba contra mi piel. Las luces volvieron, las manos se separaron. Tess terminó su pieza entre aplausos entusiastas. Graham aplaudió más fuerte que nadie. Margot no se giró. Después del espectáculo, me quedé en el aparcamiento, observando a las familias subir a los coches con niños dormidos y galletas sobrantes. Los Whitfield pasaron sin reconocerme. Graham cargaba a Tess, que ya cabeceaba contra su hombro. Margot caminaba un paso detrás, las llaves tintineaban suavemente. Conduje a casa por calles vacías, mi muñeca todavía cálida donde ella la había tocado. Más tarde esa noche, di mi paseo habitual por la casa del señor Donnelly. Estaba sentado en su porche a pesar del frío de octubre, con la taza de café humeante en sus manos. Buenas noches, Evan. Señor Donnelly. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla junto a él. Siéntate un minuto. Nunca antes me habían invitado a su porche.
La silla era de madera, gastada y lisa por años de conversaciones nocturnas con su difunta esposa. Pareces un buen chico, dijo después de un largo silencio. Callado, respetuoso, mantienes tu césped impecable. Gracias. Hay cosas que uno sobrevive en la vida, continuó, y cosas que no. El truco es saber cuál es cuál antes de que sea demasiado tarde. Tomó un sorbo de café, estudiando la casa de los Whitfield al otro lado de la calle. Estoy eligiendo la línea, dije en voz baja. Él asintió. Entonces, sujétala con ambas manos. El domingo transcurrió de forma irregular. Hice la colada, ignoré mi teléfono y reorganicé mi cobertizo de herramientas 2 veces. La luz del porche de los Whitfield se mantuvo en su horario normal, sin parpadeos. El lunes por la noche estaba lavando los platos cuando la luz de su porche parpadeó 2 veces. Dejé el plato que sostenía y salí a mi patio. El aire era fresco, trayendo el olor a hojas moribundas y a la chimenea de alguien. Después de unos minutos, caminé hasta los escalones compartidos que dividían nuestros jardines delanteros. Un espacio público, visible para cualquiera que pudiera estar observando. Margot abrió su puerta pero se mantuvo dentro del marco, silueteada contra la cálida luz interior. ¿Podemos hablar aquí?, preguntó. Por supuesto, nos mantuvimos a casi 2 metros de distancia, respetando la cuidadosa distancia que los vecinos mantienen. Detrás de ella, pude ver el salón donde habíamos compartido té y conversaciones cautelosas. La vela de eucalipto ardía en la mesa de centro. He estado pensando, dijo, sobre los límites, sobre lo que es justo para todos. Yo también. Graham es un buen hombre, trabaja duro, quiere a Tess, nunca... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. No merece preocuparse por sombras en su propia casa. No, no lo merece. Y Tess necesita estabilidad, rutina. Padres que no estén distraídos por... Hizo un gesto entre nosotros sin terminar la frase. Ella tiene suerte de teneros a los dos. Los ojos de Margot se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Lo que tuvimos fue tranquilo y verdadero. No me arrepiento, pero tiene que quedarse en el silencio y en el pasado. Lo sé. Me estoy comprometiendo de nuevo, dijo con firmeza. A mi matrimonio, a la rutina de Tess, a la vida que construimos antes de que yo me mudara al lado, antes de que empezara a necesitar reparaciones que podría haber resuelto yo misma. Nos quedamos en silencio, respirando el mismo aire fresco, lo suficientemente cerca para tocar, pero sin tocar. Una parte de mí quería dar un paso adelante, para secarle la lágrima de la mejilla, para decirle que lo que habíamos encontrado valía la pena luchar por ello. En cambio, me incliné solo 1 centímetro. Luego me detuve. Al igual que aquella noche en el pasillo, acerqué mi frente a la suya. Suave, honesto, una despedida que se sintió como una promesa. Luego me separé por mi cuenta. Gracias, susurró, y cerró la puerta con el tipo de cuidado que usas cuando no quieres despertar a alguien que duerme. El martes por la tarde pasé una hora programando un nuevo mando a distancia universal. Etiqueté cada botón claramente. Añadí una sencilla macro que permitiría a Tess iniciar las noches de cine con una sola pulsación y probé cada función 2 veces. Lo coloqué en una pequeña caja con una nota. Para noches de cine, no se necesitan más arreglos. Nuestra asociación de propietarios tenía taquillas de conserjería para el intercambio de paquetes entre vecinos. Usarlas creaba un rastro documental de decoro que protegía a todos. En una hora recibí una confirmación de recogida en mi teléfono. Nada más. El martes por la tarde saqué la basura al anochecer y me detuve un momento en el umbral de mi puerta. A través de la pared medianera oía el tenue sonido de risas. Noche de cine familiar. La voz de Tess diciendo: «Funciona de maravilla, mamá».
La luz del porche de los Whitfield se encendió a su hora habitual. No era una señal, solo una luz, constante y cálida, proyectando un pequeño círculo de seguridad en la entrada de su casa. Me quedé allí lo suficiente como para ver el resplandor de la película que hubieran elegido parpadear en la ventana de su salón, lo suficiente como para aceptar que algunos finales son en realidad principios, el principio de cumplir una promesa, de elegir la bondad por encima del deseo, de amar a alguien lo bastante como para dejarle permanecer donde pertenece. Entré antes de que empezaran los créditos, pero cuando miré por la ventana de mi cocina por última vez, la luz de su porche seguía encendida, firme como el haz de un faro. No era una señal, no era una invitación, era simplemente una luz, haciendo lo que hacen las luces, señalando el hogar para quienes viven allí, prometiendo seguridad y calidez, y ese tipo de amor corriente que construye vidas en lugar de romperlas. Y de algún modo, eso era suficiente. No lo suficiente para borrar el anhelo, o el recuerdo de su mano buscando la mía en la oscuridad, o la forma en que susurró mi nombre como un secreto que temía guardar, pero sí lo suficiente para dormir sin culpa, lo suficiente para saludar a Tess cuando jugaba en el jardín trasero, lo suficiente para sentir cortésmente a Graham cuando nos cruzábamos en la acera, lo suficiente para saber que la mejor clase de amor a veces se parece más a dar un paso atrás que a dar un paso adelante. Algunas noches, cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, oía música de piano a través de la pared medianera. Tess practicando escalas, luego pasando a piezas más complejas. Chopin, Debussy, a veces esa inquietante sonata claro de luna que había sonado la noche en que todo cambió y nada cambió. Mantenía mis herramientas organizadas y mi vida tranquila. Aceptaba trabajos en la otra punta de la ciudad. Volvía a una casa vacía y aprendí la diferencia entre la soledad y el recogimiento. La soledad era querer algo que no podías tener. El recogimiento era aceptar lo que sí tenías y encontrar la paz dentro de sus límites. El invierno llegó temprano ese año. La primera nevada cayó un jueves de noviembre, cubriendo nuestro pequeño barrio como azúcar glass sobre algo dulce y frágil. Observé desde la ventana de mi cocina cómo Tess construía un muñeco de nieve en su jardín trasero. Graham, ayudándola a enrollar la sección central. Margot, apareciendo con una nariz de zanahoria y una bufanda vieja. Se les veía felices, completos, como una familia que había superado una tormenta y había encontrado el camino de vuelta a tierra firme. Y quizás eso era lo que más importaba, no los momentos en que nos habíamos acercado demasiado, o el té que se había enfriado mientras hablábamos en su salón, o la noche en que su mano había encontrado la mía en la oscuridad de un auditorio escolar. Lo que importaba era el desenlace, la elección que habíamos hecho de dar un paso atrás en lugar de avanzar, la forma en que habíamos protegido algo más importante que lo que queríamos. Habíamos protegido lo que ellos necesitaban. Me fui antes de los créditos, pero la luz del porche siguió encendida, y eso fue suficiente, por ahora.